Por supuesto, lo de las variantes, la verdad que es uno de los virus más tramposos que hemos conocido, creo, en la historia de la humanidad. Va mutando constantemente y por eso siempre está un pasito más adelante de la investigación en sí de la vacunación. Vamos a hablar de salud. Les propongo, ya está con nosotros Adolfo, ¿cómo estás? Me río porque estabas detrás de cámara y ya los invitados te presentaron, así que hicieron la tarea por mí. Viste que te estaban haciendo alusión. Conocemos digamos, de mucho trajín. Han sido interlocutores tuyos también. Sí, claro. Digamos, bastante. ¿Cómo estás viendo esta decisión del gobierno? Bueno, primero hay que de ver congelar... si es... ¿cuál de todos? No, primero hablemos, si te parece, para hacer un hilo conductor, porque los invitados te invitaron también a opinar y quiero darte esa posibilidad, esta intención del gobierno de mantener congelado el precio de las prepagas, ¿no? Que en realidad, según los empresarios del sector, lo único que está haciendo es propiciar aún más el desfinanciamiento de este sistema de salud. Creo que es un error. Mira, de hecho, en nuestra gestión, nosotros sacamos, digamos, modificamos el decreto de la reglamentación del decreto de manera de sacar la intervención, por ejemplo, a la Secretaría de Comercio para autorización de las cuotas y reemplazarla por la presentación de una estructura de costos, que es lo que recién comentaban. Que eso debiera ser suficiente para poder tener un escenario de actualización que no necesita permanentemente estar permitiendo, digamos, pidiendo permiso. Pero la realidad es que esto es un serio problema. Yo creo que acá hay que diferenciar, y no es fácil de explicar al público general, que una cosa, el sector privado es grande. De hecho, recién lo comentaba, creo que el doctor Villavicencio. Estamos hablando de entre 6 millones y un poquito más de personas, de las cuales 2/3 partes tienen obra social. Claro. Ojo, en realidad... Y derivan el aporte. Exactamente, afiliados directos habrá 1,5 millones, 1.700.000, los números así finos realmente no se saben bien todavía, pero en realidad hay, la mayoría, 2/3 partes vienen de la desregulación de las obras sociales, que sobre todo aquellos segmentos con salarios más altos pueden desregular y se llevan un 80% de su salario a por ejemplo, un plan prepago. Lo cual también tiene bastantes bemoles, Marcela, porque lo que hace es, de alguna manera, erosionar la base de solidaridad y lo que hace es, digamos, lo que se llama descreme, ¿no? O sea, los salarios altos se van al sector privado y quedan en las obras sociales salarios más bajos. Esto, digamos, debiera ser repensado de alguna manera. Pero la realidad es que tenés, por un lado, las prepagas, que es el sector financiador, ¿sí? Y por el otro lado tenés las clínicas y sanatorios, que es lo que decían. O sea, el sector prestacional privado, que son clínicas, sanatorios, hospitales privados, brinda atención. ¿Vos sabés a qué porcentaje de la población argentina? ¿A qué porcentaje? ¿Cuánto pensás? La verdad no tengo idea. Bueno, más o menos 2/3 partes. Bueno. O sea, estamos hablando de 45 millones de habitantes. Bueno, estamos hablando de por lo menos 30 millones, por lo menos. O sea, no es solo las prepagas. Uno tiende a, digamos, a decir, bueno, los sanatorios privados le brindan atención a las prepagas. No, es a las prepagas y a la mayoría de las obras sociales. Muy pocas, solo las grandes tienen, digamos, no subcontratan al sector privado y tienen, digamos, hospitales o sanatorios propios. Es interesante este planteo, porque además es un sector que no terminamos de conocer bueno, y por está eso bueno digo, empezar a conocerlo. Por un lado está eso. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con esto, porque es cierto lo que decían recién, que el sector está en la lona, el sector prestacional privado, las clínicas y sanatorios, está en la lona desde la crisis del 2001. Venía prorrogando la emergencia económica y la emergencia sanitaria desde entonces todos los años con un decreto. A mí me tocó prorrogar el decreto porque no había manera de solucionarlo. Esto era exención de cargas patronales, en realidad diferimiento, porque no era tampoco condonación de esa deuda. Obviamente siempre esperando que la bola de nieve no se agigantara y que en algún momento se pudiera, por consenso, buscando acuerdos políticos, poder resolver el tema de fondo. En el medio vino el COVID. En el medio vino el COVID. ¿Y qué pasa con el COVID? Lo que pasó fue que cayeron brutalmente las prestaciones, sobre todo de lo que son las patologías no COVID. Justamente porque, lamentablemente, digamos, el sistema por un lado, se reorientó a la atención del COVID y por otro lado, la gente, digamos, tenía mucho miedo. Inclusive aquellos, se vieron casos absurdos que a uno le parecen ridículos, como que, por ejemplo, bajaron las prestaciones del infarto agudo de miocardio. O sea, procedimientos, sobre todo al principio de la pandemia del año pasado, procedimientos como era la dilatación de vasos coronarios, que es el tratamiento de elección para el infarto agudo, cuando empezaste. Bueno,
bueno, habían bajado de manera brutal. O sea que, digamos, el miedo a ir a un hospital o a un centro de salud era superior al de, digamos, al cuidado de la otra salud, que también es salud integral. Cuyo riesgo era mucho mayor. Absolutamente. Entonces, todo esto hizo que los sanatorios privados estuvieran con serios problemas financieros. Pero además, si no se les aumenta a las prepagas, por ejemplo, es muy difícil que puedan aumentar los aranceles. Es una bola que no Mira, termina. Adolfo, te digo una cosa, cuando escuchás distintos empresarios de distintos sectores, todos te están diciendo más o menos lo mismo. Si no nos dejan, entonces hay que... Y la realidad es que no se sale adelante a nivel de actividad. El sistema está en crisis. Pero por otro lado, ¿vos sabés cuánto gasta la Argentina en el sistema de salud, de su Producto Bruto Interno? ¿Cuánto hoy? Casi 10%. ¿Con este incremento que hubo? Bueno, ahora no te podría decir hoy. Lo que te puedo decir es que cuando nosotros hicimos el único estudio que se hizo en los últimos casi 20 años de las cuentas nacionales de salud en la Argentina, que lo hicimos en el 19, sí, era 9.4%. O sea, prácticamente es uno de los gastos más altos de la región. Incluso el gasto per cápita más alto. Y da la sensación de que no alcanza. Bueno, porque el estado de desfinanciación es tan grosero que no alcanza. Los resultados no concuerdan. El otro sector que está en crisis son las obras sociales. Vos no puedes seguir teniendo 300 obras sociales, de las cuales el 70% son inviables desde el punto de vista prestacional y financiero. Tienen fondos de riesgo extremadamente pequeños. No pueden, o sea, si no están subsidiadas, porque son cajas políticas de los sindicatos, no hay manera de sostenerlas. Entonces, estamos hablando de un 10% del gasto, como digamos, proporción del PBI, en un sistema que debiera tener mucho mejores resultados y no los tiene. Adolfo, quiero dar un poquito de vuelta a la página, si me permitís, y charlar un poco con vos. ¿Cómo estás viendo la situación del COVID en Argentina? Se ha planeado una política sanitaria que es consistente un poco con lo que está sucediendo, que es acelerar la vacunación, sobre todo en los aglomerados más concentrados a nivel población. De todas maneras, lo que yo decía, este virus es tramposo y surgen nuevas variantes, entonces ponen en jaque también los propios resultados que se están estudiando, en principio de las vacunas. ¿Cuál es tu análisis de la política sanitaria hoy? La única estrategia que hoy es redituable es la vacunación. Y la vacunación tiene que acelerarse. Es una carrera que hay entre las vacunas y el virus. En la medida que haya muchos casos y que haya mucha circulación viral, la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes aumenta. Entonces, la única alternativa es vacunar más, mejor y más rápido. Esa es por supuesto, mientras tanto, tiene que haber otras estrategias proactivas más allá de las restricciones, que tiene que ser, por ejemplo, ampliar el testeo. Ampliar el testeo, el rastreo de los contactos, el aislamiento de los casos y contactos de manera de poder contener la expansión de la epidemia. Yo te diría que eso más el trípode se complementaría con la concientización más segmentada sobre todo a la población más joven, en la cual hay que llegar. Y con estas variantes que aparecieron, por ejemplo, la Delta, Rosario recién mencionaba que la Casa Rosada está preocupada, o sea, toma atención sobre este tema. A ver, la mala noticia es que es aún más contagiosa que las otras variantes. Claramente es más contagiosa, por ejemplo, que la variante inglesa, que era la alfa, es bastante más contagiosa. Y que además hoy era el 60% de los casos nuevos en el Reino Unido hace 10 días y ahora es el 90%. O sea, y en Europa está creciendo. En Rusia, por ejemplo, están aumentando los casos. La buena noticia, si uno puede hablar de buena noticia, es que no parece conferir mayor mortalidad. Y de hecho, si uno ve las cifras de letalidad, incluso en el Reino Unido, donde realmente está circulando muchísimo esa variante, no parecen estar aumentando. Y además, como recién mencionaba tu colega, digamos, las vacunas, si bien no son tan efectivas, son bastante efectivas. Pero acá hay un aviso muy importante. Con esta variante no va una sola dosis. Hay que tener el esquema de inmunización completo, porque lo que protege, llegando a cifras y a números bastante buenos, arriba del 80%, con la de Pfizer y de AstraZeneca por lo menos, es con el esquema de inmunización completo. Con una sola dosis no es muy alcanza. baja. ¿Nacho? Sí, Adolfo, te quiero preguntar si finalmente vas a ser candidato, si te tomaste la decisión de ir por la diputación. Mirá, en realidad
no he tenido absolutamente ningún ofrecimiento. Yo creo que... No, es real. Está todo muy Están fluido. viendo del año pasado. No, pero es todo muy líquido, es todo muy fluido. Mi partido es la Unión Cívica Radical. El movimiento en el cual yo participo es Adelante Ciudad, que está muy emparentado con Adelante Buenos Aires. Y, por supuesto, que si surge la oportunidad, voy a estar más que honrado para ser diputado o lo que sea. Pero no, honestamente, Nacho, no he tenido hasta hoy ningún ofrecimiento. ¿Ro? En Juntos por el Cambio ha habido sectores más irracionales que ha criticado la vacuna, que ha criticado la cuarentena y demás. Cristina Kirchner pidió dejar la pandemia de lado en medio de la campaña electoral y que salga de la grieta. ¿Usted coincide con esto? Yo, mira, fui de los primeros, creo que dijo que había que sacar la salud pública de la grieta, la pandemia de la grieta. Ahora, seamos coherentes. En el mismo acto que Cristina dice que hay que sacar la salud pública y la pandemia de la grieta, Kicillof bardea, digamos, la gestión del expresidente Macri, la gestión nuestra de salud. O sea, seamos coherentes. Yo realmente estoy convencido de que tenemos que, cuando se trata de políticas públicas, y sobre todo Cristina, que ha hablado de la reforma sanitaria, me parece muy bien que empecemos a hablar de consensos y acuerdos, de nuevos contratos políticos. Seamos coherentes. Ahora, Adolfo, desde su sector no fueron coherentes con esa línea. Hablaron de que la vacuna envenenaba, de que pidieron coimas a un laboratorio para poder comprar las vacunas. ¿Cree que la campaña va a tener también este tono a medida que nos vayamos acercando a la fecha de las elecciones? Mira, más allá de declaraciones, digamos, jamás hubo declaraciones de Juntos por el Cambio en este sentido, ni contra la vacuna, ni contra, digamos... No, pero incluso rechazaban en comunicados algunas medidas antes de que las anuncie el propio gobierno. Por ejemplo. Y bueno, Larreta participó de una reunión donde el grueso de los dirigentes de Juntos por el Cambio rechazaron una medida que, mientras el jefe de gabinete, Felipe Miguel, estaba en Casa Rosada hablando con Santiago Cafiero y con Carlos Bianco justamente de esas medidas. Mira, en principio lo que se pidió desde Juntos por el Cambio respecto a cuando salieron las restricciones más ampliadas era calibrar adecuadamente para no repetir el error del año pasado. Yo creo que una de las grandes equivocaciones del gobierno, en la cual no lo ha reconocido y no ha hecho autocrítica, es haber hecho una cuarentena plana de 8 meses el año pasado en un país que no puede resistir y que no tiene ese margen social. Y yo creo que eso, digamos, el que se haya roto en 1000 pedazos, significó también que no hubiera ningún tipo de acompañamiento social muchísimo menor en estas restricciones cuando había que tomarlas. Entonces, yo creo que Juntos por el Cambio se manejó bastante prudente, más allá de algunas declaraciones altisonantes, que también forman parte de un clima confrontativo que me parece que hay que bajar. Y realmente yo lo he dicho, todos tenemos que bajarle un cambio, todos. Oficialismo y oposición. Pero el que gobierna tiene que bajarlo primero. Es como siempre decimos, el tango se baila de a dos, pero quien tiene que salir tiene que sacar a bailar es el gobierno, que es el que gobierna. Gracias, Adolfo, mucha claridad, pero después quiero que nos tengas la primicia si vas a ser o no candidato acá, Bueno. Acá. Gracias. Te comprometo. Gracias por estar esta noche con